Se va a proceder al nombramiento como doctora honoris causa a la señora Kathryn Gustafson. El señor secretario general tiene la palabra para dar lectura del acta de nombramiento. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, presidida pel senyor rector magnífic Francisco José Mora Mas, a proposta de l'Escola Politècnica Superior d'Arquitectura, adoptar l'acord per unanimitat de nomenar doctora honoris causa per la Universitat Politècnica de València a la senyora Kathryn Gustafson, de la qual cosa jo, Vicent Castellano i Cervera, com a secretari general de la Universitat Politècnica de València, amb el vistiplau del senyor rector magnífic, en dóna fe a València, 24 de juny de 2015. El padrino, doctor Vicente Mas Llorens, encargado de pronunciar la laudatio de la doctoranda, tiene la palabra. Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, señora presidenta del Consejo Social, señor vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, señor secretario general, señora directora de la Escuela de Doctorado, señora Kathryn Gustafson, autoridades académicas, familiares y amigos, señoras y señores. Hasta ahora, la Universidad Politécnica de Valencia ha otorgado el grado de doctor honoris causa a 62 personalidades. Entre ellas a destacados científicos, músicos, artistas, deportistas, empresarios, políticos, escritores y a profesionales de las más variadas disciplinas. Hoy vamos a nombrar como doctora honoris causa, si se acepta mi propuesta, una propuesta que viene avalada por la Escuela de Arquitectura, el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, el Departamento de Matemática Aplicada y el Departamento de Composición Arquitectónica, así como por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, los colegios territoriales de arquitectos de Valencia y Castellón, las escuelas de arquitectura de Alacant, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de A Coruña y por la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España, así como por la Escola Galega de Paisaxe, Paisea, Revista de Paisajismo, Mujeres Arquitectas de Galicia, la Secretaría de Estado de I+D+I y la Asociación Europea de Escuelas de Arquitectura. Como digo, si se acepta la propuesta, vamos a hacer doctora honoris causa a una magnífica profesional que se dedica a un campo muy próximo a muchas de las enseñanzas que impartimos en esta universidad, pero que hasta ahora solo hemos cubierto parcialmente. Me refiero a la arquitectura del paisaje. Arquitectura del paisaje es un término que se asocia a Frederick Olmsted, autor del Central Park de Nueva York y del sistema de parques de Boston, quien usó por primera vez el nombre profesional de Landscape Architect ya en 1863. Desde principios del siglo XX, la titulación de Landscape Architecture se imparte en la Graduate School of Design de Harvard y se ha mantenido hasta hoy extendiéndose a muchos otros países. No cabe duda de que la arquitectura del paisaje utiliza materiales y técnicas que provienen de los campos de la agronomía, de la ingeniería y de la arquitectura, pero es algo distinta a todas ellas y no su resumen. Así lo han entendido las escuelas de arquitectura del paisaje norteamericanas, inglesas y francesas, desde que l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versalles, la más prestigiosa de todas ellas, renovó su orientación pedagógica bajo la dirección de Jacques Sgard y Michel Courageau. En esta innovadora escuela de Versalles y con la poderosísima presencia de los jardines reales diseñados siglos atrás por Lenot, estudió y obtuvo su grado en paisajismo la joven norteamericana Kathryn Gustafson, que venía de obtener un diploma en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Al terminar sus estudios en Versalles, Kathryn Gustafson abrió un pequeño estudio en París y ya en ese momento fue consciente de la necesidad de contar con las más variadas colaboraciones, de modo que en 1997 creó en Londres la agencia Gustafson-Porter junto a Neil Porter y Mary Mouman. Y desde el año 2000 compatibiliza el trabajo en esa agencia con otra abierta en Seattle junto a Guthrie y Nichol.
Pero no es su capacidad de emprendimiento lo que ha traído a Kathryn Gustafson a este Paraninfo, sino el magisterio que ejerce a través de su abundante, variada y ejemplar obra. He dicho al principio que la arquitectura del paisaje comparte materiales y técnicas con muchas de las disciplinas que siempre hemos considerado como propias en esta universidad. Y Kathryn Gustafson lo hace de un modo magistral. En sus obras emplea plantaciones de todo tipo de árboles, de arbustos, de flores, pero también de caminos y canales, y terraplenes, y muros, y edificios, y agua en sus más diversas formas. Nada ajeno a esta universidad. Pero lo que marca la diferencia es su modo de emplear estos materiales, su capacidad de insertar su producción en el mundo de la cultura y el arte contemporáneos, sus contribuciones a la definición de la arquitectura del paisaje de nuestros días. La principal operación que realiza Kathryn Gustafson al abordar un nuevo proyecto es el modelado del territorio. Y lo hace mediante formas abstractas y complejas destinadas a descubrir caracteres especiales del lugar, a mostrar su historia o a añadirle cualidades no previstas. El paisaje es así un material físico que ella configura con sus propias manos por medio de modelos en arcilla, que le sirven para sentir el nuevo paisaje y para transmitir a sus colaboradores los conceptos básicos de una nueva realidad. Estos modelos en arcilla, en ocasiones trasladados a escayola, pueden servir para estudiar el movimiento de las luces y las sombras a lo largo del día producidos por el sol. Y también sirven para estudiar las posibilidades de desplazamientos del agua o de los visitantes del parque. Pero tienen un valor escultórico en sí mismas, y ese valor se transfiere directamente al resultado final. Esta vertiente escultórica apareció en Gustafson desde el comienzo de su actividad como paisajista. Ya en el estanque de retención y parque de Montparnasse, proyectado en 1984, empleó este método elaborando una maqueta de arcilla sobre la que, mediante una cuadrícula de agujas, se pudieron obtener las curvas de nivel y las líneas de pendiente. Y una copia en fibra de vidrio permitió que las secciones se realizasen realmente con una sierra. Este primitivo método contrasta con la talla por métodos numéricos del granito a partir del escaneado de la maqueta de la fuente de memoria de Diana, princesa de Gales, de la que trataremos más adelante, y pone de manifiesto la evolución tecnológica de nuestra autora. Esta faceta escultórica de Kathryn Gustafson no se queda aquí. También se manifiesta por medio de intervenciones aisladas, digamos, más objetuales, como las veletas de acero de los jardines del imaginario de Terrasson y las bandas de aluminio dorado que rodean los árboles en este mismo parque, o las esculturas sonoras del Jardín del Viento y del Sonido de Lausanne. La segunda operación que realiza Kathryn Gustafson al proyectar sus parques es la concepción de una narración. Sus obras con frecuencia se forman como unión de diferentes fragmentos paisajísticos unidos libremente por formas sinuosas del territorio modelados por ella. Estos fragmentos pueden ser utilizados para contar la historia del lugar, sus condiciones físicas, topográficas, atmosféricas o hacer referencia a sucesos de carácter político o social. Pero Kathryn Gustafson permite al visitante leer estos fragmentos libremente. No hay en sus obras una secuencia única y lineal. Cada visitante puede organizar su propio recorrido y, por lo tanto, construir su propia narración. Incluso en visitas sucesivas, componer narraciones distintas y alternativas. No se trata de la transmisión lineal y dogmática de unas ideas sobre el lugar, sobre su historia, sobre la ecología o sobre la sociedad, sino de ofrecer la base material para que cada visitante pueda efectuar su propia indagación sobre las diferentes historias que encierra cada obra. El elemento que relaciona estas dos grandes operaciones, el modelado del terreno y la narración, es el agua. El agua en sus diferentes formas. En ocasiones, Kathryn Gustafson detiene el agua en estanques que proporcionan un plano de referencia, reflejan la luz e introducen simetrías visuales, como en el Cultura Westergasfabriek de Ámsterdam. En otras ocasiones, el agua en movimiento, encauzada, marca direcciones y señala pendientes, como en el jardín de la sede social de ESO en Rueil-Malmaison. En otras ocasiones, el agua se precipita en forma de pequeñas o grandes cascadas e introduce efectos de sonido, como en el Jardín del Imaginario de Terrasson. O cuando el agua brota y se proyecta introduciendo una componente vertical que colabora en la definición de los volúmenes, como en la Plaza de los Derechos del Hombre de Évry.
e incluso el agua en forma de vapor o finísima lluvia que configura atmósferas en algunos espacios interiores, como en los invernaderos de la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París. Pero si hay una obra en la que el agua juega un papel primordial, ligando modelado y narración, esta es la fuente en memoria de Diana, princesa de Gales, de Londres. En esta pequeña intervención, el agua se manifiesta con todo su poder de evocación y emoción y placer sensual. Un anillo ovalado irregular, a modo de gargantilla, depositada sobre el césped, construido con granito tallado, formando un canal que varía en anchura, en profundidad, en pendiente y en textura, proporciona diversos episodios de sonido, movimiento y velocidad del agua que brota en la parte alta del anillo y se estanca y se recoge en la inferior. Toda esta sucesión de pasajes, que algunos tomarán como símbolo de la biografía de Diana y otros como acontecimiento lúdico, pero que a nadie dejan indiferentes, y que seguramente han convertido a la fuente en memoria de Diana en uno de los principales atractivos de la capital inglesa. Kathryn Gustafson y sus asociados han producido una amplia variedad de intervenciones paisajísticas, en las que han tratado temas muy diferentes entre sí, desde acondicionamientos del paisaje en las proximidades de las grandes infraestructuras hasta los pequeños monumentos conmemorativos, desde pequeños jardines en el interior de un patio de manzana o de un edificio hasta los grandes parques. Todas las escalas, todos los tamaños. Si hay cielo, es mío, dice en ocasiones Kathryn Gustafson para definir el campo de la arquitectura del paisaje. Seguramente ha sido esa dilatada experiencia la que ha permitido a Kathryn Gustafson y sus asociados proyectar la solución, afortunadamente ganadora, para el Parque Central de Valencia. Porque en el Parque Central de Valencia se reúnen todas las características que he venido anunciando hasta ahora. Gustafson ha comenzado por estructurar una narración a partir de fragmentos que provienen de la historia de Valencia, de su agricultura, de su artesanía, de geografía y de su paisaje. Y además ha tomado lo que aún hoy es una superficie plana, como corresponde a una playa de vías del ferrocarril, y la ha modelado formando un conjunto de cuencos, de receptáculos de diferentes tamaños, capaces de recoger y dar soporte material a cada uno de esos fragmentos narrativos, de tal modo que en el futuro Parque Central se podrá acoger actividades individuales y colectivas de los más distintos tipos y tamaños. Los diferentes espacios estarán dispuestos en torno al centro como los pétalos de una flor y estarán articulados por medio de sensuales caminos sinuosos que atan y conectan el parque con la ciudad circundante. Dominará la composición el recorrido que marca el eje norte-sur, que junto a los hangares ferroviarios que se conservan o recrean, perpetuarán la memoria del lugar. También aquí el agua cobra un gran protagonismo. El agua en forma de acequias, cómo no, de estanques y de fuentes interactivas. El agua colaborará en la lectura del paisaje del parque, establecerá una conexión simbólica clara con nuestro histórico sistema de riego, con la albufera y con el Mediterráneo. Y al mismo tiempo proporcionará frescor, rumor y diversión a los visitantes del parque. La obra de Kathryn Gustafson, que ha ganado recientemente el concurso del National Mall de Washington, ha sido ampliamente publicada internacionalmente y ha obtenido un número impresionante de premios y distinciones. Entre los más recientes, el Arnold Branner Memorial Prize in Architecture de la Academia Americana de Artes y Letras en reconocimiento a su contribución a la arquitectura como arte. También el premio Bayashi de la Bayashi Foundation de Tokio en 2014 y los premios a la excelencia en el diseño de la Sociedad Americana de Arquitectos del Paisaje. Por todo ello, por haber ampliado los límites conceptuales de la arquitectura del paisaje, por enseñarnos a utilizar los diferentes materiales de la paleta del paisajista, por habernos ayudado a conocer la historia y la forma de tantos lugares por ella diseñados y, sobre todo, por la emoción y el placer que ha producido y seguirá produciendo en tanta gente que usa sus parques, es por lo que, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la señora doña Kathryn Gustafson el supremo grado de doctora honoris causa por la Universitat Politécnica de Valencia. Gracias, rector.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctora honoris causa de la señora Kathryn Gustafson. Todos en pie. Por el Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de Valencia, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrada doctora honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos. Unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en nombre, doctora Kathryn Gustafson, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Sentarse. Tiene la palabra la doctora Kathryn Gustafson. I want to excuse myself for not speaking Spanish. I'm very sorry, but if I tried to do that in Spanish, you would understand nothing, and neither would I. So it's a great honor to become an honorary doctorate of this university,
and it's an honor for me as a person, as a woman, but mostly as a landscape architect. I'm just going to talk for a few minutes about what is landscape architecture, because it's a very important field, and I hope this day helps the future of a landscape degree in Spain and in Valencia as a full degree in this profession. To start out with, landscape is everything that is open to the sky. So I always say when I see an architect, sky is mine. You have roofs, you have buildings, but anytime it's open to the sky, it's landscape, and landscape we need to design. It means that when you walk out your door, you are in a landscape until you walk back into another door. That is part of our cities, whether it's all the spaces between buildings, all the spaces out into the parks, the gardens, the plazas, but it also is part of our natural environment. And how do we protect our natural environment as we grow? This is where I was born, Yakima, Washington. It looks very much like parts of Spain. And you can see where agriculture has come in with irrigation, and you have the very bright green of the agriculture. So it's two worlds culturally that live together, the natural world and the agricultural world and the cultural world. So for us as a profession, we need to find ways that all this lives in harmony. That as a landscape architecture is really very, very different than in other fields because it has to take into account many different layers of expertise. And one of the first goals we have is creating healthy cities. It is having nature and ecology balanced in the systems of our urban ecology. It's understanding a site, its history, and its culture. So when you build something, it feels like the place it is. I call it make a place that fits. Then you have what is not done enough, but you need to do more of. And I'm going to talk about each one of these individually, is how do you involve the public effectively? And how do you get the public to vote and come into what you're creating because you actually are working for the public? Urban planning is a big part of landscape architecture. How do you connect to the city, but how do you connect humanity together? And not last, but I've put on my last is aesthetic goals, to make something really beautiful for people. So, healthy city, what is a healthy city? It means that you do not have to get in your car to find something. You can find it all right in your city. Whether you want to run, whether you want to just sit, you take your dog out, you go to market, that you're able to find everything you need within that city for all age groups. It also is part of the natural ecology of systems. This is a stormwater management project I did in 1983 in France. And so what it does, it controls the flooding, but it also creates a park. And so you can use infrastructure as a landscape architect to do something that is really beneficial to the infrastructure and to the society. I often work in clay, and so we do clay models that are more sculptural. So it's bringing that aesthetic into the very functionality of infrastructure. That infrastructure, as you know, in Valencia, you've got a fair amount of it. And you have some of it that is really cutting the city right in the center. This is happening all over the world. Just conceptually, we build a city, we'll build a train station, and then the city grows around it, and that becomes a block between things. So all over the world, we're putting the tracks down, keeping the station in place, and doing a new urban plan over here. Parc Central will, in this area, will unify the city. It also takes all this infrastructure in this area and turns it into a new urban plan for the future of housing. But it's very important that all this project looks at the history of Valencia
and the importance of the sunshine here, the importance of the light, and the importance of how people live. You know, you have some of the best weather in the world. It's absolutely a wonderful place to live. So Parc Central wants to connect. It's what landscape architecture should always be doing. It creates a urban plan of connections and humanity. It's very purposely, we've placed buildings on each edge of the neighborhood, and those buildings should be interacting with that neighborhood, and so that it's re-bringing the neighborhoods into the center of this park. That could be an area that is for the arts, for manifestations, for markets, but also don't forget the ecology and about how we do water management and how do we do wildlife and native environments within the park. It's big enough that we have room to do these things. Also in the neighborhoods to the south, it's a very interesting exercise. Everything that is blue is housing that is proposed by the master plan. Our job as landscape architecture was how do you bring the landscape into that, and how does the landscape work with the community? So we have designed it so the very major areas are these big areas which are really citywide, and you have them all over the city, these big central parkways in your city, which are wonderful, and so you have fountains in them. It's a tradition here that is one of the most beautiful traditions. Then we took the area into what I call the 180 walking distance. 180 to 200 meters from your home, you should be able to do almost everything you need on a daily level. Buy milk, coffee, drop your garbage, take your dry cleaning, get your kid to school, you know, pick up a bus. So it's that once you go over 200 meters, it becomes too much of an effort. So the circles represent that 180-meter walkway. At the base of all the residential, which is the blue, is retail. All the orange is civic institutions, schools, everything that is civic. So we created these, you see the dotted black lines? We created these inner neighborhoods that are places for kids to be where they don't have to cross a street to play. And so it's very important that they're contained within their neighborhood and they find what they need in their neighborhood. And so you can see how each one of these has a green space within that area, and it's always between streets. What does that mean when we blow it up? It means that in this one block, each of these housing has views onto a play area from every apartment. So kids can be outside, you walk to the window, you can see them. You can have that connection to the landscape. And over here, it's right here. There's also taking the alleys and making them rollerboard, skateboard, fun for, you know, all the hardscape playthings, and that they never have to go out on the street. Then there is lawns for ball games, pitch, picnicking. And in that, then there are living rooms with tables and barbecues all throughout, so you can have a party outside in your neighborhood. You can gather. And plazas that come off the street. And then you have a food garden here where you can grow vegetables and have a community growing. So it's about this microism of living within your neighborhood, and your neighborhood becomes what we call your hood. And so you do things outside as if it was your inside. You're appropriating space as if you had a garden. And so that garden becomes yours, and you use it as you would your own garden. That is urban planning, that's landscape architecture. It's really taking what we call cultural habitat, that's us, with the natural habitat, creating cultural water where you play in the fountains, but you also have natural water where you protect the resources, and all of that needs to come together in one layer. It's very different as a field than just being a horticultural expert, or just being a urbanist, or just being an architect. It's this scindé in French. It's this melting of all different disciplines. That's why you need a degree, but you also need the public to work on it. And so
when we did the South neighborhood, we really had talked to a lot of people and tried to understand what people want. And there's many different processes of doing this. This is myself in San Antonio. We're doing a very, very big park. We did a number of public meetings, a number of surveys, but that is also part of landscape architecture. It's the humanity of making sure what you're building for the city is what the city wants. And there's a lot of different processes you go through to explaining the project, to getting opinions. The other thing is what I call aesthetic goals. And I think a lot of times when you hear about ecology, you hear that ecology has great beauty to it, then you have these arguments, well, it's not really art. I think there's a way to do ecology and art at the same time. This is a natural amphitheater with a natural meadow we're proposing for Parc Central. These are all native oaks. And then we have a very high-tech stage for events and stages. So you can put the two together very aesthetically. That aesthetics can be a plaza. This is a plaza we did in Washington, D.C. last year. Good for lunch, moving out, but it also can be exercise Tuesday morning at 7 o'clock. So it's flexible spaces. That's landscape architecture also. You don't just create a space to do one thing. It needs to do many different things during the day because we do many things during the day. So in Washington, D.C., somebody's taken over the plaza at 7 a.m. every Tuesday morning and has an exercise class. It works. There's also surprise. I think this is one of my favorite things is how do you create something that somebody hasn't seen before and they want it and they want to use it and they want to live with it. Princess Diana Memorial Fountain in Hyde Park is very much part of that kind of surprise, that the newness of innovation and technology, but also that we can do a memorial is about a place that you visit and you're with, and it's not about an object you look at. So it's been a very wonderful piece. It's a very aesthetic piece, but it's also technology-wise paperless. It's totally done on computers and in models, and everything has been cut by computers. But it's fun, and fun is important. Horticulture is part of it, whether it's formal horticulture or bringing nature back into the city. So you can see that what we do is it takes a lot of learning. And I've been doing this for 30 years, and I'm still learning. But a degree really needs to be 4 to 5 years. You have to cover a lot of different territories. And the cities need qualified landscape architects. It's how you build a healthy city. So I hope that the future for Valencia will be helped by the first phase of Parc Central, which hopefully will start into construction in this year. And it will be this whole western side with the Cité des Arts, the children's area, the food area, and it will be done by our local partners here in Valencia. So that's it. This is landscape architecture. It's a new day for us, and so, yay.